Esa noche en Roma no solo se cayó una fiesta, se cayó una fachada entera. En medio del caos brillante de una ciudad que nunca duerme, entendí una verdad dolorosa: yo nunca había pertenecido realmente a esa familia. Soy de esas mujeres que saben esconder el dolor detrás de una sonrisa. Aprendí a convertir la exclusión en productividad y las miradas frías en decoraciones cálidas. Cada rosa blanca sobre la mesa fue elegida por mí. Probé personalmente cada plato del menú. Cada rincón del salón llevaba mi huella, y aún así, no había una silla para mí, ni una sola. Mi esposo Sean, siempre tan encantador en público, tan pulcro, tan cortés, simplemente se rió. Tal vez contamos mal, dijo como si fuera una broma inofensiva, como si esas palabras pudieran borrar el esfuerzo, la dedicación, la humillación. Pero lo que más dolió no fue su risa, fue que nadie se levantó. Nadie dijo: toma mi lugar. Nadie. Los Morgan son ese tipo de familia que parece perfecta. En las fotos, sonrisas blancas, ropa de diseñador, conversaciones sobre vacaciones en la Costa Azul. Pero detrás de todo eso, solo saben juzgar. Desde el primer día me pusieron una etiqueta. Organizadora de eventos suena bonito, pero no era lo suficientemente exclusivo para ellos. Conocí a Sean en una gala benéfica, uno de esos eventos donde los ricos fingen ser caritativos por una noche. Él quedó encantado. Yo quedé atrapada. Al principio, las microagresiones venían disfrazadas de halagos. Qué lindo tu trabajo es como organizar fiestas, ¿no? O eres muy creativa, aunque no hayas estudiado en Yale. Pero con los años, las críticas dejaron de ser sutiles. Y yo, por amor, por orgullo, o simplemente por costumbre, lo aguanté todo. Hasta esa silla vacía. Después de la cena, o mejor dicho, del desastre, subí a mi habitación de hotel con las piernas temblando. No dije nada, no grité, no rompí copas, ni pedí explicaciones. Solo cerré la puerta, me dejé caer al suelo y me quedé allí escuchando cómo la vida romana seguía su curso, más allá de la ventana. Las bocinas, las risas lejanas, una moto pasando a toda velocidad. Todo eso sonaba más real que mi propia familia política. La humillación no fue por la silla, fue por lo que representaba. Esa silla vacía era un espejo, un reflejo de cada vez que me hicieron sentir fuera de lugar, innecesaria, decorativa. Esa noche no fue una tragedia, fue una confirmación. Y cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, ya lo tenía claro: esa mujer que lloró en silencio en el suelo no iba a seguir mendigando un lugar en ninguna mesa. Porque si no te dan una silla, tú construyes tu propio salón y a los que no te invitan, los dejas afuera. Yo no soy el tipo de mujer que pasa desapercibida en una habitación. En Boston, el nombre Anna Morgan lleva consigo una promesa: sofisticación absoluta, precisión en cada detalle y una pizca de magia que nadie sabe nombrar, pero todos sienten. Cuando alguien escucha evento organizado por Anna, no hace falta preguntar más. Saben que será una noche donde la luz hará que todos se vean radiantes en las fotos, donde las flores se cambian justo al servir el segundo cóctel, donde cada lazo, cada canción, cada aroma están calculados con tal exactitud que parecen naturales. He transformado salas de conferencias frías en áticos parisinos. He organizado bodas en campos remotos sin alfombras rojas ni invitados famosos. Y aún así, cuando cayó la noche, la gente susurraba: este es el evento del año. Yo no solo organizo, yo cuento historias, con espacios, con luces, con música, con silencios entre dos aplausos. Toco emociones sin decir una sola palabra. Durante mucho tiempo, creí que un talento así podía abrir cualquier puerta, hasta que aprendí de la forma más dura que no importa cuánto brilles. Si entras por la puerta equivocada, te vuelves invisible. La familia de Sean fue esa puerta equivocada. Lo intenté. Usé los vestidos correctos, dije las frases adecuadas, sonreí con el equilibrio perfecto entre gracia e inteligencia. Entré en su mundo donde se habla de veranos en Portofino
y de inversiones como si fueran recetas familiares, e hice todo lo posible por encajar. Pero no importaba cuánto me esforzara, sus ojos no me veían. No veían el brillo en los míos mientras seleccionaba cada flor, cada copa de cristal. Solo veían a la organizadora, un servicio. Alguien que trabaja nada más. Ningún vestido mío fue lo suficientemente elegante. Ninguna palabra lo suficientemente refinada. Ninguna magia lo bastante poderosa como para hacerme parte de esa familia. Yo, que he hecho llorar de emoción a extraños, no conseguí una sola silla en la mesa de mi familia política. No porque no fuera suficiente, sino porque desde el principio ellos eligieron no verme. Conocí a Sean una noche de otoño en uno de esos eventos benéficos, organizados en un hotel 5 estrellas. Ya sabes, esos donde la gente se viste de negro. No por elegancia, sino por protocolo, donde todos sonríen con los dientes, pero no con los ojos. Y las subastas silenciosas no son por caridad, son para marcar territorio. Yo organizaba. Él solo aparecía como quien llega al mundo ya con la mesa puesta. Había planeado cada segundo de esa noche como si fuera una sinfonía. Las luces bajaban justo al ritmo del jazz, los centros de mesa olían apenas a peonías, lo suficiente para sentirse lujoso sin empalagar. El servicio era perfecto. Cada camarero parecía flotar en lugar de caminar. Yo miraba todo con el ojo clínico de alguien que lleva años haciendo que otros brillen. Y entonces lo vi a él. Sean. Traje hecho a medida, reloj ridículamente caro, sonrisa de comercial. Pero no era eso lo que lo hacía diferente. Era esa maldita aura de seguridad, no la que se gana sino la que se hereda. Esa tranquilidad de alguien que jamás tuvo que luchar por nada, que nunca necesitó una beca, que no sabe lo que es quedarse sin datos móviles a mitad del mes. Esa belleza limpia sin cicatrices. Insoportablemente encantador. Y sin embargo, cuando me miró, fue como si todos los sonidos se apagaran. No me miró como si yo fuera parte del decorado, como hacían todos los asistentes de su tipo. Me miró como si yo fuera el único elemento real en una noche construida para fingir. Yo, que me había acostumbrado a leer a las personas como si fueran libros abiertos, no supe o no quise saber que esa mirada no era para mí. Era para lo que representaba algo diferente, fresco, fuera del molde. Yo no era Anna Morgan, la mujer detrás de todo. Yo era esa mujer interesante que no es como las otras, pero en ese momento no lo vi. Vi a un hombre que parecía realmente ver más allá del vestido, más allá del evento, y bajé la guardia. Como una idiota. Él no necesitó decir nada especial, solo escuchar, solo preguntar cosas pequeñas con atención exagerada, como si cada respuesta mía fuera oro puro. Me hizo sentir como si mi historia importara, como si mi lucha tuviera sentido, como si finalmente alguien entendiera lo que significaba pelear por cada centímetro de reconocimiento. Y yo le creí. Le creí cuando dijo que admiraba mi independencia. Le creí cuando se interesó por los eventos que organizaba, cuando me dijo que su familia podría aprender de alguien como yo. Le creí incluso cuando conocí a su madre y ella apenas ocultó su sorpresa de que yo fuera tan refinada. Porque creí que él estaba entre ellos, sí, pero no era como ellos. Spoiler, sí lo era, solo que sabía ocultarlo mejor. No vi las señales al principio, porque cuando vienes de donde yo vengo estás entrenada para agradecer las migajas. Una palabra amable, una mirada con intención, un cumplido tibio. Lo tomas todo como si fuera un tesoro, porque estás acostumbrada a que te ignoren, a que te subestimen, a que te midan con una regla rota. Y cuando alguien parece no hacerlo, cuando parece verte, no te preguntas por qué. Solo te aferras. Así empecé a salir con él. Así empecé a encajar en su mundo. O a intentarlo. Y con cada intento me iba perdiendo un poquito más. Cambié mis tacones bajos por Louboutins, mis cenas caseras por reservas imposibles, mi voz firme por una más suave. Todo para no desentonar. Todo para quedarme en ese lugar donde creía que me estaban dejando entrar. Pero lo que nunca entendí
es que para ellos yo nunca estuve dentro. Solo era una visita prolongada. Durante semanas nos vimos en secreto como si fuéramos adolescentes, escondiéndose de un mundo que no nos quería juntos. Evitábamos los flashes de las cámaras, las cenas familiares, cargadas de silencios incómodos y sonrisas calculadas. Nos manteníamos lejos de esas miradas que saben cómo reducirse con una sola palabra dicha, con suavidad, pero con veneno. Y por un tiempo breve pero hermoso, todo fue perfecto. Sean me llevaba a exposiciones de arte contemporáneo, donde los cuadros parecían manchas aleatorias, pero lograban dejarnos sin palabras. Nos perdíamos en pequeñas cafeterías escondidas en Beacon Hill, donde la luz cálida caía sobre las mesas de madera, y el jazz sonaba como si respirara. Por las noches cenábamos en restaurantes donde los chefs llevaban estrellas Michelin y hablaban con sus platos. Él pedía por mí. Me escuchaba hablar de mi trabajo como si cada boda que yo organizaba fuera una obra maestra. Y yo, ingenua, creí que esta vez era real. Pero el telón dorado empezó a caer, no de golpe, no con drama. Cayó lento como el polvo cuando deja de tener a qué aferrarse. La primera señal llegó en Navidad. Estaba allí de pie en el salón de su casa, todo blanco, impecable, intimidante, frente a un árbol de Navidad tan alto que rozaba el techo, adornado con esferas de plata con las iniciales de la familia. Se intercambiaban regalos envueltos como en revistas de decoración. Entonces su madre le entregó una tarjeta a Sean, gruesa, elegante, con letras doradas en relieve. Me acerqué con una sonrisa amable y leí la dedicatoria para mi querido Sean y su acompañante. Su acompañante, sin nombre, sin identidad, sin lugar. Sonreí, de esa forma que una aprende en ciertos eventos sutil contenida, completamente falsa, y después vinieron los dardos envueltos en papel de regalo. Ana es muy buena decorando, ¿verdad? Podrías encargarte de los centros de mesa aunque seas invitada. Yo asentí, reí, agradecí, como si no me acabaran de reducir a una florista útil con buenos modales. O aquella cena junto al lago en la casa de verano. Hablaban de inversiones, de nuevos proyectos, hasta que su padre me miró mientras cortaba su carne y preguntó como quien menciona la previsión del clima. ¿Y tus padres? ¿A qué se dedican? Creo que dijiste algo del arte, ¿verdad? Sí, respondí manteniendo mi tono tan firme como pude. Mi madre es profesora de danza. Mi padre trabajó como escenógrafo de teatro. Ah, qué interesante. Interesante. Esa palabra puede ser un cuchillo si se dice con la entonación adecuada. Y ahí lo entendí. Ningún vestido, por costoso que fuera, me haría encajar. Ninguna cena perfecta, ningún talento meticuloso, ningún esfuerzo silencioso me convertiría en más que la acompañante. Yo no era la novia de Sean. Era la que estaba detrás de escena, la que ajusta las luces, la que acomoda las flores, la que llena las copas, la que no tiene silla propia en la mesa familiar. Y empecé a preguntarme, ¿existe algún amor tan fuerte que pueda sacarte de la sombra en la que otros han decidido colocarte? Renuncié a todo eso y aún así aguanté. Porque el amor, ese maldito amor, tiene una habilidad cruel, hacerte creer que todo lo malo pasará, que si eres lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, las cosas cambiarán. Me aferré a la esperanza como quien se agarra a una puerta flotando en el mar tras un naufragio. Traté de complacerlos. Organicé fiestas de cumpleaños para cada miembro de su familia, cuidando cada detalle como si se tratara de una gala de premiación. Envié flores en fechas especiales con tarjetas escritas a mano, aunque sabía que no recibiría respuesta alguna. Y aún así sonreía, incluso cuando me corregían por usar el tenedor equivocado en la cena. Me tragué cada comentario como si fueran fragmentos de vidrio molido en una copa de champán costosa, porque creía que si yo era lo suficientemente perfecta, si el amor que ofrecía era lo suficientemente sutil, hermoso, imposible de rechazar, algún día ellos me mirarían como a alguien digna. Solo que ese día nunca llegó. Pero detrás del peinado perfecto,
y los zapatos de diseñador había una mujer cansada de fingir. Una mujer que empezaba a darse cuenta de que por mucho que lo intentara, nunca iba a encajar del todo. No porque no fuera suficiente, sino porque nunca fui una de ellos. Cada mañana me ponía la máscara antes de salir, sonreía cuando debía, asentía aunque no entendiera o no estuviera de acuerdo, y elegía mi ropa como si cada botón pudiera cambiar mi destino, como si vestirme igual que ellos me hiciera pertenecer. Pero con el tiempo entendí algo que me dolió más, que cualquier mirada fría no hay vestido caro que tape lo que se siente cuando te hacen sentir invisible. No hay gracias forzadas que llenen el hueco de saber que no eres una invitada. Eres un error de guión, no encajaba. No porque me faltara algo, sino porque desde el principio ya habían decidido que no debía estar ahí. A ellos no les importaba cuánto amaba yo a su hijo, ni cuánto puse de mí en esta relación. Solo les importaba que yo no era de su mundo, que no nací en su círculo de escenas silenciosas y arte colgado por compromiso. Y lo más triste, lo más cruel, fue esto: me esforcé tanto por ser parte que al final me perdí a mí misma. Y todo para ocupar un rincón sin nombre en una historia donde nunca pensaron escribirme. Y entonces, en Roma, fue cuando se me acabó la paciencia. Mi suegra cumplía 70, y como siempre fui yo quien se encargó de todo en silencio, con cuidado perfecta, hasta el más mínimo detalle. Una cena elegante con vista directa al Coliseo, iluminado en dorado flores traídas desde la Toscana, solo para que el aroma fuera el justo, y un menú firmado por un chef con estrella Michelin. Todo pensado con el amor y la dedicación de alguien que solo quiere ser reconocida, no con aplausos, solo con un lugar en la mesa. Solo con ser vista. Pero cuando su familia llegó al restaurante, cuando se fueron sentando uno por uno, levantaron las copas, se miraron, brindaron, rieron, y yo seguía ahí de pie, sin una silla, como si nunca hubiera estado, como si no existiera. Algo dentro de mí se rompió, no con un grito, no con rabia. Fue una grieta silenciosa, de esas que asustan más, como la tierra justo antes del terremoto. Sean me miró incómodo, forzando una sonrisa, como si todo fuera un pequeño malentendido. Lo miré y le sonreí. Pero no fue mi sonrisa de siempre. Fue una calma rara, esa calma que llega justo antes de que todo explote. Una calma que, si alguien estuviera realmente prestando atención, entendería como una señal. Le respondí con voz suave, como si solo estuviera diciendo algo sin importancia. Parece que nunca fui parte de esta familia. Ese fue el momento. Pero no como en las películas, no hubo gritos, ni platos rotos, ni lágrimas dramáticas cayendo sobre mejillas perfectas. Solo un silencio espeso, casi sólido, que se sentía como una manta pesada cayendo sobre la mesa. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, lento, fuerte, como si supiera que algo estaba por terminar. Estaba de pie junto a una mesa decorada hasta el último detalle, velas suaves, flores traídas desde la Toscana, menús impresos en papel italiano con letras doradas. Todo lo había preparado yo. Todo. Y aún así no había una silla para mí. Todos se sentaron como si yo no existiera. Nadie se levantó. Nadie preguntó. Y entonces Sean, el hombre que solía susurrarme que yo era el único milagro real en este mundo, se rió incómodo y levantó su copa. Ah, tal vez contamos mal. Lo miré. No con rabia, ni siquiera con tristeza, solo con una sonrisa pequeña, precisa, tan tranquila que podría haber anunciado un terremoto. Y le dije, como quien enciende una mecha: parece que no soy parte de esta familia. Nadie dijo nada, porque todos lo sabían. Di media vuelta. Caminé lentamente hacia la salida. Cada paso sobre el suelo de piedra era como el eco de un telón cayendo. Ya en la calle, tomé el teléfono. Una llamada al restaurante: cancelen todo. Ya no habrá cena. Otra a la floristería: no envíen nada. Gracias por el esfuerzo, pero no habrá fiesta. Y la última al servicio de catering.
No necesitamos el pastel. Si quieren pastel, que se lo imaginen. No grité, no lloré, solo apagué el personaje, porque lo que nadie en esa mesa sabía ni les importaba saber era que yo no solo organizaba eventos, yo creaba mundos. Yo tejía historias con música, luces y aromas, y también sabía exactamente cuándo bajar el telón. Ese día en Roma no cancelé solo una cena, terminé una historia, una mentira. Yo había amado a Shaun con todo lo que tenía, con dulzura, con fuego, con cada parte de mí que aún creía en los cuentos. Había aguantado, había esperado, había tratado, pero no puedes cantar para una audiencia que nunca te escucha. Y yo, la mujer que había hecho llorar a extraños con la belleza de sus celebraciones, finalmente entendí que mi propia historia no se estaba escribiendo con tinta verdadera. Me fui, sin mirar atrás, no por orgullo, por dignidad, y bajo el cielo tranquilo de Roma lo supe. Nunca fui una invitada en su historia, fui decoración temporal, y ya no necesitaban que siguiera allí. No fue un incidente menor, mucho menos un error logístico o un momento de distracción involuntaria. Que nadie diga que se olvidaron de mí, porque supe en el preciso instante en que crucé el umbral del restaurante que la ausencia de mi silla era una decisión deliberada. No una omisión, una exclusión. Lo percibí incluso antes de contemplar la evidencia irrefutable. En las miradas esquivas cuando me acercaba, en la manera en que todos rápidamente se acomodaron en sus lugares sin preguntarse dónde estaba yo o por qué carecía de asiento. En la atmósfera demasiado perfecta, demasiado fluida, como si cada uno hubiera ensayado su papel con antelación, excepto yo. Y aunque todas las señales se manifestaban tan claras como el sol en pleno mediodía, me encontré paralizada por la incredulidad. Porque una parte de mí, esa fracción vulnerable y necia que se aferra a la esperanza, que se esfuerza por creer en lo bueno, seguía pensando, seguramente es solo un pequeño malentendido. Esa parte negaba la verdad, aunque mi corazón la había reconocido desde hacía tiempo. No era bienvenida. No porque llegara tarde, sino porque no pertenecía allí. Y aquella noche, simplemente actuaron como si yo jamás hubiera existido. La luz fría de la pantalla de la laptop iluminaba mi cara en aquella habitación de hotel lujosa en Roma esa noche. Solo habían pasado 2 días desde la fiesta sin silla para mí, y yo todavía no terminaba de asimilar esta nueva realidad. Era tarde, el murmullo lejano de la ciudad eterna se colaba por la ventana como la banda sonora perfecta para la pesadilla que estaba a punto de estallar. Todo empezó de la forma más inocente. Solo quería revisar el horario del vuelo de regreso en el correo compartido con Shaun. Algo simple, algo que haría cualquier esposa que no sospecha nada. Pero entonces lo vi. Un correo sin asunto, enviado desde su cuenta personal a la de su madre. Tenía un archivo adjunto: divulgación y transición familiar cena Eleanor 70. Cuando el cursor se acercó al archivo, sentí que una mano invisible me tiraba el corazón. Cada latido parecía decirme: no lo abras, no mires, no lo hagas. Pero lo abrí, con los dedos temblando tanto que apenas podía controlar el ratón. Era un guión, literalmente, con personajes, diálogos, indicaciones de escena y tiempos marcados minuto a minuto, y mi nombre ni una sola vez. Querida familia y amigos, empezaba Eleanor, gracias por acompañarnos esta noche, no solo para celebrar mi cumpleaños, sino para acompañar a Shaun en un nuevo capítulo de su vida. Y luego, como una cuchillada. Tras un periodo de reflexión, Shaun ha decidido separarse de su esposa. Las diferencias irreconciliables se han manejado con madurez y pedimos respeto por esta decisión. Más abajo, una línea resaltada en rojo: presentar a Vanessa discretamente sin términos explícitos hasta el segundo brindis. Vanessa. Ese nombre brillaba en la pantalla como una mancha de sangre imposible de borrar. No necesitaba más pruebas, pero el universo decidió que aún podía doler más.
Mis manos, ya como poseídas por una fuerza que no controlaba, abrieron el historial del navegador, algo que nunca había hecho en nuestros 3 años de matrimonio. Me sentí como una arqueóloga cavando en una tumba antigua, sabiendo que lo que iba a encontrar iba a cambiarlo todo. Pero aún así no podía parar. Y ahí estaba, un mundo entero escondido. El nombre es Vanessa, una y otra vez. Fotos, mensajes, reservas de hotel que coincidían con sus viajes de trabajo. Una red de mentiras tan meticulosamente tejida que por un segundo incluso admiré su precisión. Y luego una ecografía. Una imagen borrosa en blanco y negro adjunta a un correo que decía: siempre lo supimos. Ella nunca iba a encajar. Mamá tenía razón. ¿Sabes lo que se siente leer algo así? No es como un edificio cayéndose. No es un tsunami. Es como si el aire mismo, la luz, el tiempo, todo a tu alrededor se volviera cristal quebrado, cortante, silencioso, y tú en medio sin sentir nada. Solo un vacío imposible de llenar. No lloré. Aún no. Me quedé sentada en la cama del hotel, la laptop todavía en mis piernas, con esa imagen flotando frente a mí, como si tratara de decirme algo. Como si el bebé tuviera algo que explicarme. Pero no tenía culpa de nada. Ni él, ni Vanessa. La culpa era de él, de ellos, de toda una familia que escribió y ensayó una obra perfecta. Shaun no solo me fue infiel, lo planeó, lo organizó como si fuera un concierto, como si el dolor pudiera ser coreografiado, como si la humillación fuera parte del menú. Habían decidido anunciar nuestro divorcio en el cumpleaños número 70 de su madre, como si yo fuera una nota al pie, como si todo lo que habíamos vivido, lo que soñamos, lo que construimos, pudiera resumirse en una frase durante una cena elegante. Y yo iba a estar ahí, sonriendo, arreglando flores, siendo parte de la escenografía de mi propio abandono. En mi mente lo vi todo. Eleanor fingiendo sorpresa, pero con esa mirada de satisfacción. Los invitados murmurando con falsa pena. Y Shaun, copa en mano, una sonrisa, medida su otra mano en la espalda de Vanessa, diciendo algo como: esto ha sido difícil, pero es lo correcto. Como si borrarme fuera un trámite. Como si quitar mi nombre del guión fuera tan simple como quitar una silla de la mesa. Jamás sentí una rabia así. No una rabia caliente, gritada. No, esta era fría, precisa. Como un bisturí cortando lento. Me levanté de la cama, cerré la laptop, respiré hondo. Ya no se trataba de dolor, se trataba de dignidad. A veces no se necesita una pistola para matar a alguien. A veces solo basta con un guión cuidadosamente escrito y una silla que ya no está. Pero lo que ellos olvidaron fue esto. Yo no soy solo la esposa traicionada. Soy Anna Morgan, la mujer que sabe cómo organizar eventos perfectos y también sabe cómo arruinarlos, con estilo. Después de todo lo que pasó, no grité, no lloré, no rompí nada, aunque cada parte de mí me pedía a gritos hacerlo. En vez de eso, volví a ser yo misma una estratega, porque si hay algo que aprendí en todos estos años organizando eventos imposibles, es que los grandes cambios no nacen del enojo, sino de la precisión. Así que respiré hondo y empecé a moverme. Primero guardé cada mensaje, cada archivo, cada nota, toda la evidencia que demostraba que esto no era un malentendido. Eran planes fríos, meticulosamente pensados, diseñados para borrarme sin manchar la imagen de nadie. La última pieza del rompecabezas llegó cuando escuché accidentalmente una conversación Shaun hablando por teléfono en el balcón del hotel creyendo que yo dormía. Ella no va a hacer escándalo, no tiene a nadie aquí. Todo está bajo control, mamá, todo está bajo control. ¿De verdad pensaba que me podía borrar así como si fuera un florero en medio de la mesa? ¿Que iba a quedarme ahí sonriendo mientras me reemplazan? No. Porque si hubo algo que subestimaron fue esto, a mí. Yo soy la que hace que todo funcione, la que convierte el caos en sueños. Y si pude montar bodas bajo tormentas, también podía derrumbar su obra de teatro con solo un toque.
Empecé con el banquete. Una llamada al proveedor con el número de reserva, el código de cliente y el tono de alguien que manda cancelen todo. Sí, todo el evento. Cancelación interna. No se reagenda. Después las flores. Cada rosa, cada ramo elegido con tanto cuidado. Detengan el envío. Redirígenlo. Háganlo desaparecer. Luces, fotógrafo, pianista. Los postres con el logo dorado de la familia Morgan. Uno a uno. Como fichas de dominó cayendo. Hice todo desde el iPad que siempre llevo en la cartera. Irónico, no. El mismo iPad con el que planeé una noche inolvidable para Eleanor, ahora lo usaba para desmantelar cada detalle. No lo hice con rabia. Lo hice con clase, con la misma precisión con la que sé cuándo debe sonar un violín o cuándo bajar las luces en una cena elegante. Borré cada huella mía, no para desaparecer, sino para que cuando llegaran, notaran el vacío. Y así fue. 8:07 de la noche, el restaurante cerrado. 8:12, los invitados confundidos empezaban a mandar mensajes. 8:16, Eleanor llamaba a Sean nerviosa, y yo sentada en una cafetería con vista al Coliseo, me pedí un espresso y vi cómo su pequeño mundo se deshacía en tiempo real. No necesitaba estar ahí. Solo imaginé sus caras al llegar y no encontrar nada. Ni mesas, ni música, ni copas. Solo el aire pesado de una noche que ya no les pertenecía. No dejé notas, no pedí disculpas, no di explicaciones. Dejé que el silencio hablara por mí, porque ese fue mi mensaje. No necesito una silla en su mesa, porque yo ya tengo un imperio construido con mis propias manos. Solo que ellos nunca se dieron cuenta, hasta ahora, lo que debía ser mi humillación pública, ese momento cuidadosamente orquestado donde yo quedaría como la mujer abandonada, reemplazada, olvidada, se convirtió sin que ellos lo vieran venir en el espectáculo de vergüenza más grande que la familia Caldwell haya vivido jamás. El reloj marcaba las 20:30 en Roma, la hora exacta en la que los invitados políticos, empresarios, amigos de revistas, con nombres dobles y sonrisas falsas, comenzaban a llegar al restaurante. Pero en vez de luces, música y camareros uniformados, lo que encontraron fue otra cosa, un salón vacío, apagado, con el aroma leve de flores que nunca llegaron y el eco hueco de un banquete que se esfumó. Eleanor, impecable en su vestido de seda color marfil, entró primera. Su expresión cambió del orgullo al desconcierto en segundos. Giró la cabeza buscando a algún encargado, a algún mesero, a alguien que la reconociera. Pero no había nadie. Solo mesas vacías, sillas desordenadas y un silencio que cortaba más que cualquier comentario pasivo-agresivo que ella me haya lanzado. Sean apareció detrás de ella tomado de la mano de Vanessa. El embarazo apenas visible, pero lo suficiente para cumplir con el dramatismo que tanto habían planeado. Los invitados confundidos comenzaron a murmurar. Algunos intentaron hacer llamadas. Otros se acercaban al personal del hotel que simplemente decía: la reserva fue cancelada esta tarde por la organizadora. La organizadora, yo. Una señora de la alta sociedad, que había volado desde Londres solo para el evento, preguntó en voz alta si esto era algún tipo de performance moderno. Otro sugirió que tal vez había habido un error de agenda, pero no. No fue un error. Fue intencional, fríamente ejecutado, porque si querían un espectáculo, se los di. La escena era perfecta. La familia Caldwell, siempre tan impecable, tan controladora, tan preocupada por la imagen, ahora era el centro de atención en el peor sentido. Sentados solos en un restaurante de lujo, con más velas apagadas que respuestas. Unos cuantos intentaron improvisar brindis. Otros simplemente se fueron. Vanessa, incómoda, preguntó si debían anunciar la noticia de todos modos. Eleanor la calló con una mirada, porque ya no había anuncio, ya no había guión, el acto se había cancelado. Lo que debía ser la noche de la gran revelación se volvió una comedia absurda. Y no hubo música para cubrirlo. Yo desde la distancia no necesité estar allí,
para ver cómo se derrumbaba su pequeño teatro. Me lo contaron los mensajes que empezaron a llegar. Algunos de empleados, otros de invitados. Un par incluso de gente de la prensa que no entendía por qué la cena más esperada de la temporada acababa en absoluto ridículo. Ellos querían exponerme como una fracasada, una nota al pie, una mujer vencida. Pero fui yo quien bajó el telón, quien se levantó del papel que me escribieron y reescribió la escena. Y ahora todos los focos apuntaban a ellos. No solo salí de ese matrimonio, lo dejé atrás íntegra, lúcida y más fuerte que nunca. Algunos pensaron que gritaría que rompería todo, que me aferraría desesperadamente como una mujer rota. Creyeron que me quedaría colgada de algo que no podría vivir sin ellos. Pero lo que no entendían es que mi silencio no era señal de debilidad, sino de preparación. Planifiqué cada paso en silencio, en la oscuridad, sin prisas, sin emociones a flor de piel, sin hacer alarde ante nadie. Cada cita con el abogado, cada revisión de los bienes, cada detalle en los contratos, todo lo anotaba y lo manejaba como si estuviera preparando el guión para un gran evento, y esta vez la protagonista era mi libertad. Nadie en la familia sabía nada, nadie sospechaba. Estaban demasiado ocupados con su propio teatro, con ese poder efímero que pensaban que podía atarme para siempre. Yo, en cambio, deshacía lentamente cada eslabón, lo legal, lo financiero, lo emocional. Los eliminaba con mis propias manos, sin ayuda, sin preguntar a nadie, sin pedir clemencia, porque no buscaba lástima, buscaba recuperar mi esencia. Cada mañana al despertar, me enfrentaba a una nueva faceta de la verdad que había permitido que mi vida se desvaneciera en algo que ya no era mío. Y en vez de culparme, elegí perdonarme. Luego seguí adelante. El día que presenté la demanda de divorcio no temblé. No lloré. Simplemente miré el papel con mi nombre impreso y sentí una ligereza. Ese fue el momento en que comprendí no me habían quitado nada. Ni mi valor, ni mi dignidad, ni mi fortaleza. No me fui como una fracasada. Me fui como una mujer que había ganado la batalla en silencio. No dejé gritos, dejé un vacío, para que cuando llegaran se dieran cuenta cuando ya no estuve allí, todo dejó de funcionar. No necesitaba una confrontación ruidosa, no necesitaba mostrarles cuánto había sanado, porque cuando buscaron una palabra de reproche, una lágrima o incluso una pizca de resentimiento, lo único que encontraron fue el vacío. Un vacío que antes era yo. Y ahora ya no lo era más. De entre el dolor comencé a encontrarme a mí misma. Siempre pensé que mi valor dependía de lo que los demás pensaran de mí. Esas miradas frías, esas palabras falsas, las expectativas que ellos ponían sobre mí, todo eso me hacía sentir como si no fuera lo suficientemente buena, como si no mereciera nada. Pero ahora me doy cuenta de algo, mi verdadero valor no tiene nada que ver con la aprobación de nadie. No es algo que pueda encontrar en los ojos de mi esposo, ni en las sonrisas falsas de su familia. Después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad de la traición y la mentira, he aprendido que no necesito vivir para los demás. No tengo que complacer a nadie, ni esperar elogios ni reconocimiento de nadie. Me di cuenta de que mi valor está en mí misma. Todo lo que he vivido, todo el dolor que he soportado, no es lo que define quién soy. Soy yo quien decide quién soy, y ya no voy a dejar que las heridas del pasado controlen mi vida. Ahora sé que puedo levantarme de los escombros, que puedo empezar de nuevo y reconstruirlo todo. Todo lo que pensé que había perdido para siempre eran solo desafíos que tenía que superar para encontrar la versión más fuerte de mí misma. Ya no necesito esperar la aprobación de nadie. No tengo miedo de que no me quieran o me respeten. Lo más importante es que ahora sé cómo amarme a mí misma y entiendo que merezco lo mejor. Ya no tengo que esforzarme por complacer a nadie. He vuelto a encontrarme a mí misma y ahora sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. ¿Alguna vez te has sentido dejado de lado a pesar de haber dado todo de ti?
¿Alguna vez has invertido todo tu esfuerzo y dedicación, pero solo has recibido indiferencia, frialdad e incluso traición? Esa sensación duele profundamente, ¿verdad? No solo pierdes la confianza, sino que también te sientes abandonado como un objeto que ya no tiene valor. Sin embargo, en esos momentos oscuros me di cuenta de algo. No todos entienden nuestro verdadero valor. Y es precisamente en esos momentos cuando debemos encontrar de nuevo a nosotros mismos, tomar el control y decidir nuestro destino. Cuando nos dejan atrás, puede parecer que hemos perdido todo, pero en realidad es una oportunidad para levantarnos, ser más fuertes y tomar las riendas de nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué podrías hacer si no dependieras de la aprobación de los demás? Si supieras que tu valor no depende de la aceptación de nadie, serías mucho más confiado para seguir adelante. La verdadera fuerza no proviene de esperar la validación o los elogios, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída. Esa es la verdadera fuerza cuando puedes enfrentar el dolor y transformarlo en motivación para avanzar. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario a continuación. No estamos solos en este camino, y la fuerza siempre será una fuente de motivación para nunca rendirnos. Si sientes el cambio que la vida puede traer, no olvides darle like y seguir el canal para no perderte las historias de fuerza y venganza dulce. Compartamos y demos fuerza a aquellos que más lo necesitan. Adiós.